también dicen estoy atrasada con usted. A ver, vamos conversando. Bueno, vamos a continuar con la clase. Vamos a compartir la pantalla para entrar. Bueno, en esta clase vamos a utilizarla para ver la parte nuestra, lo que es la filosofía latinoamericana. Aquí tenemos una pequeña imagen en donde creo que tienen, si los que tienen el texto pueden estar viendo. Estamos en el bloque 3. ¿De qué se trata? Vemos ahí muchas banderas. Estas banderas son de Latinoamérica. Vamos a ver qué país, por lo menos, qué países integran o forman Latinoamérica. Vamos a irnos. A ver, Anita, ¿qué país conoce de Latinoamérica? Vamos enlazándonos con ortografía. Perdón, ya me equivoqué con la parte del conocimiento de cada uno de nuestros países que forman en este caso sería Sudamérica, ¿no? Centroamérica, Sudamérica. Sería Colombia. Colombia, otro país que forma Latinoamérica. Argentina. Geografía, perdón, yo sé cómo estoy, geografía. Vamos a ver geografía, ¿ya? Argentina, con seguridad. A ver, Fernanda, otros países. Ecuador. A otro, gracias. Guatemala. Ya, muy bien. Los países que están junto a Ecuador, ¿cuáles son? Países que están junto al Ecuador. Perú. A ver, otro país. Ahí están las banderas ahí para que vean. No hay más países. Uruguay. Otro. Países grandes. A ver, Eduardo. Los Sí, países. licenciado, dígame. Ayúdeme con los países de Latinoamérica. A ver, Uruguay, Muy bien. Siga. Perú, Ya. Colombia, Argentina, Bolivia, Venezuela, Muy Chile, bien. Muy bien, muy bien. Está. Brasil. Y Brasil, claro. Fíjense, estos países forman, y estos países tenemos en común quizá la cultura, aunque no tan exacta, pero hay relación, ¿no? La cultura, el idioma, religión, todos estos países latinoamericanos tenemos algo en común. Eso es lo que nos vamos a referir en esta clase, la filosofía latinoamericana. Recordando también en la filosofía griega, ¿no? Ustedes saben que el origen de la filosofía está allá, en Europa, en Grecia. Avancemos un poquito entonces. ¿Qué es filosofía? Primero veamos qué es filosofía, ¿no? ¿Qué es el filósofo? Recordemos porque nos estamos entrando a un nuevo pensamiento, a una nueva forma de sentir, del sentir de las personas latinoamericanas, que no es igual que el sentir de los europeos, ¿cierto? Es muy diferente. ¿Cómo piensa un europeo? Recuerden ustedes más o menos en qué año se descubrió América. ¿Alguien sabe en qué año se descubrió América? ¿O en qué siglo? El siglo XV, ¿cierto? En 1492 se descubre América y Europa, pues,
Es un país muy antiguo. Entonces, no hay mucha diferencia en su cultura, en su pensamiento especialmente. Es lo que vamos a ver, las diferencias entre el pensamiento filosófico europeo o griego y el pensamiento filosófico latinoamericano. Bueno, filosofía es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, sobre las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, ¿no? Son reflexiones. Vamos a ver sobre qué reflexionamos nosotros. Vamos a hacer una retroalimentación. A ver, vamos a leer, dice. Las preguntas que nos hacemos todos los días nosotros, aunque cuando tenemos tiempo, supongo, porque tenemos muchas otras cosas en que pensar, pero en algún momento nos pensamos, decimos, ¿qué somos nosotros, no? Esa es la pregunta que nos hacemos los latinos, asiáticos, europeos, bueno, todo el planeta Tierra es esta pregunta. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿No? ¿De dónde venimos? Vamos a ver. Carlita, díganos usted, ¿de dónde venimos? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿O qué pregunta se ha hecho? ¿Sí me escucha, Carla? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Esas son las preguntas que se hace, que nos hacemos diariamente. Repitamos. Mis preguntas, dice como filósofo, que somos, son las siguientes: ¿de dónde venimos? ¿De dónde vamos? ¿La realidad es real? ¿Cómo se formó el universo? Estas preguntas son comunes a todos los seres humanos, ¿no es cierto? Son preguntas, como les decía, universales. Esto da lugar a distintas interpretaciones o expresiones filosóficas, desde la cultura que los manifieste. Así, por ejemplo, a estas preguntas, el europeo responderá de otra manera. El latino, nosotros, ¿qué respondería usted, Anita? ¿A dónde vamos? ¿Me escucha, Ana? Sí, listen. Ya, le preguntaba, desde su punto de vista, ¿a dónde cree que vamos? Desde el punto de vista filosófico, ¿no? Sobre la vida misma, ¿a dónde vamos? De aquí termina Ah, el universo, ¿a dónde vamos? eso está muy difícil. Bueno, entonces, Puede, bueno, siga. siga, profe. No, siga nomás, su opinión está correcta, que dice, la que usted sienta. Puede ser que vamos hacia adelante, o sea, logrando nuestros objetivos, o sea, seguimos hacia adelante, no nos quedamos ahí mismo, o sea, ¿cómo puedo decir? Quietos, continuamos investigando, averiguando, así. Ya, muy bien. Esta pregunta iba más allá. Nosotros venimos, nacemos, ¿no es cierto?, de nuestros padres, pero ¿de dónde vinieron nuestros padres? ¿Y a dónde vamos al final? A eso iba, ¿no? Son preguntas más profundas. Bueno, un momentito, van a ingresar Marilyn. Para el análisis filosófico podemos identificar tres aspectos importantes, ¿no? Estos aspectos importantes son lo ontológico. Onto, que significa ser, y logos de estudio, o sea, es el estudio del ser, ¿no? El estudio del ser, pero ya no desde el punto de vista filosófico griego, sino desde el punto de vista latinoamericano. Se preguntan por la identidad latinoamericana, ¿sí? Es decir, estudio del hombre latinoamericano.
Otras preguntas también que vamos a hacernos es la historia. ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál sería nuestra historia? Ustedes que están también revisando historia, hayan visto pues que en la época precolombina, ¿cierto? Teníamos un tipo de cultura. Eso es lo que vamos aquí a hacer, dos relaciones. Antes que lleguen los españoles, en la época precolombina teníamos una cultura muy diferente, costumbres diferentes, religiones diferentes. Vienen los españoles, descubren América y nos quieren imponer nueva cultura, nueva religión, nueva forma de pensamiento, ¿no? En ese campo vamos a trabajar. Ese cambio que se da con la llegada de los españoles, con la llegada de los conquistadores, para que vayamos entendiendo. Acá tenemos la liberación, pero primeramente habría que considerar ese aspecto. Vamos avanzando un poquito más. ¿Qué es lo que dice la filosofía latinoamericana? ¿Cómo llega esta filosofía latinoamericana? A ver, alguien que me ayude con la lectura. Vamos a ver. Fernandita, ¿ya? Fernanda, ayúdanos con la lectura relacionada con la filosofía latinoamericana. A ver, con la llegada de los con la llegada de los conquistadores europeos del siglo XV en el pensamiento, las costumbres del pueblo y de la cultura latina, fue desapareciendo en su lugar. Apareció el pensamiento y la cultura europea. Las tradicionales fueron eliminadas por dominación cultural por parte de los conquistadores. La filosofía latinoamericana se enfocaba en visibilizar una extensión cultural, emancipar en contra de la cultura, proyecciones de la cultura donante. Ya, hasta ahí nomás, gracias. Mire, yo les hice un pequeño resumen del texto que ustedes que tienen, ¿no? Esta es igual, si no es un resumen, es una parte para entender mejor el texto. Dice, con la llegada de los conquistadores europeos en el siglo XV, en 1492, el pensamiento, las costumbres, ¿no es cierto?, de los pueblos y la cultura latina fue desapareciendo, ¿no es cierto? En su lugar aparece el pensamiento cultural europeo, ¿no es cierto? Nuestras tradiciones, las que teníamos, fueron eliminadas por la dominación de los europeos del conquistador. Entonces, la filosofía latinoamericana se enfoca en visibilizar esta extinción cultural, ¿no? Y también la emancipación a su vez, de estos conquistadores. Ya, entonces eso es lo que trata aquí de explicar. Los temas de estudio que se abordan a la filosofía latinoamericana. A ver, Nancy, por favor, ¿usted me escucha, Nancy? Ayúdanos con la lectura de los temas que se van a tratar en la filosofía latinoamericana. Ya, Liz. Gracias. Temas del estudio que aborda la filosofía latinoamericana. La filosofía latinoamericana nació con el conflicto acerca de lo propio y lo ajeno. Es decir, es una filosofía que hizo que su propio estatus de posibilidad del el contenido a desarrollar. Por tanto, un pensamiento que alejado de los cánones metafísicos y epistemológicos propios del occidente europeos. Se llama planeta. Dos preguntas fundamentales para nuestra región. ¿Qué somos y qué podemos ser en el orden mundial? Con toda la carga política e identitaria que esta pregunta llevan tras de sí. Identidad.
Es Ya. una constitución. Hasta ahí nomás, gracias. Vamos a entender la pequeña introducción, ¿no? Dice, por tanto, a ver, hablamos sobre la filosofía latinoamericana. ¿Cómo se enfoca? ¿Cómo enfocamos nosotros? ¿No es cierto? Aquí nos decía, por tanto, un pensamiento que alejado de los cánones metafísicos, o sea, de las normativas metafísicas y epistemológicas propias del pensamiento de Occidente europeo. O sea, la filosofía siempre ha tenido unas normas, unas reglas propias de ellos, ¿no? Adaptadas para su cultura, para su época, pero nosotros estamos en una nueva época, estamos en una nueva cultura, entonces nosotros en cierta forma somos atrevidos, ¿no? No respetamos esos cánones. ¿Por qué no respetamos? Porque tampoco ellos no nos respetan, nos han impuesto la cultura, nos han impuesto la religión, nos han impuesto, ¿qué nos han impuesto? Ustedes saben, ¿no? Nos han impuesto muchísimas normativas. Si hablamos del campo económico, ¿no? Muchas deudas, ¿sí ve? Entonces, ese pensamiento de un pueblo deudor, de un pueblo que nos han retirado ciertos principios privilegiados nuestros, entonces eso es lo que se va a estudiar, es lo que estudia la filosofía latinoamericana. Por eso dice aquí, por tanto, dice, un pensamiento que alejado de los cánones metafísicos y epistemológicos propio del occidente europeo, se plantean dos preguntas fundamentales para nuestra región. ¿Qué somos como latinos y qué podemos ser en el orden mundial? Con toda la carga política, vea, identitaria, o sea, que nos identifica que estas preguntas llevan entre sí, ¿no? Con toda la carga, o sea, cómo nosotros somos de los países tercermundistas. ¿Y por qué somos terceros? Porque hay unos primeros y unos segundos. ¿Por qué somos terceros? Eso es lo que se está revisando. Entonces aquí tenemos, dice, identitaria que estas preguntas llevan tras de sí. O sea, son las preguntas que nos hacemos nosotros. En cuanto a nuestra identidad, como Nelson, como Carla, ¿cómo es nuestra identidad? Es una construcción social que se va elaborando a través de nuestras interacciones con el mundo que nos rodea. La identidad individual se genera en una cultura determinada, pero la cultura latinoamericana, al ser diversa y mestiza, va construyéndose sobre múltiples factores que la caracterizan, que todavía no está acabada. ¿Sí? Entonces, respondiendo un poquito sobre nuestra esencia como latinos. Nuestro modelo de desarrollo. ¿Cuál es nuestro modelo de desarrollo? Aquí podemos nosotros no leer, sino comentar. ¿Cuál es el modelo de desarrollo del latino? A ver, ¿de qué forma nosotros vivimos, en otras palabras? ¿Cuál es nuestro medio de vida? ¿Cuál es nuestro modo de vida, Luis? ¿Cómo usted, qué hace para vivir? A ver, Luis, si me escucha. ¿Qué vive haciendo usted para vivir? Trabajar. ¿No es cierto? Se levanta, se persina. Sí se persina de mañana usted. A decir verdad, no, Luis. ¿No es cierto? Hay que persinarse. Porque esa es nuestra cultura, es nuestra religión. Y luego va al trabajo, ¿no es cierto? Se alimenta. Esa es nuestra rutina diaria. Entonces es nuestra forma de ser, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestro pensamiento, nuestra religión. Es lo que nos está aquí tratando de expresar, dice. El modelo de desarrollo impuesto por la colonización europea implica la imposición de toda una serie de signos y símbolos económicos, políticos y culturales que los pueblos latinoamericanos debieron acatar. Hoy ustedes saben muy bien que el Fondo Monetario Internacional, usted tiene que subir la gasolina, usted tiene que hacer tal cosa. Mire, pura dependencia. Somos muy dependientes de los países desarrollados. Entonces ese pensamiento, ¿no? Va a dedicarse a la filosofía.
a ese pensar del ser que somos nosotros. Como último punto dice la originalidad del pensamiento latinoamericano. Si bien es cierto que desde la colonización del pensamiento, por medio del lenguaje y la cultura, la filosofía latinoamericana no ha podido desmarcarse de la filosofía occidental, ¿no? Sin embargo, esta es una de sus problemáticas. Encontrar un pensamiento filosófico propio nuestro, sin moldes de los dominantes. Gracias a esta característica es posible pensar un pensamiento propio. Entonces, mire, estamos tratando, la filosofía latinoamericana trata de rescatar la persona, cada uno de nosotros, nuestro pensar, y más que pensar, nuestra forma de trabajo, nuestra forma de vivir. Tenemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Hoy en día ustedes se han dado cuenta que el gobierno trata de recuperar las culturas, la etnia, el idioma de los propios, hablando ya del Ecuador, de los propios ecuatorianos, ¿no? Por eso la educación es intercultural y bilingüe. Mire, entonces algo se está haciendo, revestiendo toda esa imposición europea, imposición de los países primermundistas. O sea, esta parte de la materia está dirigido a ser un poco crítica a nuestra situación. Un poquito complejo, pero en las próximas clases hemos de ir comprendiendo o ya poniendo en práctica cada uno de estos estamentos o pensamientos filosóficos latinoamericanos.